Desde 1938, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena para rendir tributo a ese sector y visibilizar sus gestas heroicas en los hechos históricos en la defensa de sus territorios. Las mujeres siguen resistiendo para preservar su herencia cultural. Un ejemplo es María Elisa Chavarría Chim, poeta y antropóloga oriunda de Chumayel, quien mantiene viva la tradición oral maya. Mis papás son mayablantes. Sin embargo, ellos cuando nos fuimos a la ciudad nos dejaron de hablar en maya porque en ese entonces se creía que, y hasta hoy, ¿no?, que la lengua maya era sinónimo de discriminación. Ese creo que fue uno de mis aspiraciones, de continuar hablando la lengua maya, para que con nuestros, bueno, al menos con mis escritos pretendo mostrar que la lengua maya no es sinónimo de discriminación, sino que al contrario es un orgullo poder hablarlo, poder expresarme, sobre todo pues con mis escritos. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno del estado reconoció a María Elisa, quien por medio de la radio y la poesía pide a la juventud indígena mantener su idioma materno. Además es integrante del colectivo de escritoras mayas de Yucatán, Xcusamoob, y autora de diversos textos, entre los que sobresalen los poemarios Upishanil Kuxtal y Usutukil Xignal. Es un poco de dónde venimos, de dónde surgimos como pueblo, ¿no? Que a pesar de muchos años de discriminación, creo que las luchas que hemos hecho en distintos sentidos, ¿no?, desde no estar de acuerdo en algunos proyectos que se hacen, hasta el hecho de continuar hablando la lengua maya, me parece que es un logro. Somos un pueblo que seguimos vivos a pesar de muchos años de discriminación. Somos un pueblo que se va adaptando sin duda a las nuevas maneras de vivir, pero es una manera de resistencia, de mostrar que nuestra lengua, aunque nos la hayan querido quitar, sigue viva, sigue vigente y la continuamos hablando. La también jefa del Departamento de Patrimonio y Museos Comunitarios de Sedeculta realiza las cápsulas Aprendamos Maya en el canal de YouTube, con las que proyecta preservar el patrimonio intangible que representa la tradición oral maya. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.